Bienvenidos a un nuevo episodio de Junior Docs. El episodio de hoy es un episodio muy especial porque tenemos a nuestro primer invitado del podcast, una persona que influyó directamente y de forma muy profunda en la formación de José y mi persona. Queremos dar la bienvenida al doctor Alexis Riera, nuestro padrino de promoción, médico cirujano y coordinador del posgrado de cirugía, adjunto del Servicio de Cirugía General. Buenas tardes, gracias por la invitación. En este momento siento el mismo estrés que puedo sentir cuando voy a hacer un Whipple. Hay que adaptarse la misma complejidad a la evolución de la medicina. Y bueno, esto es parte de la evolución. Espero que el paciente no se nos vaya a morir en la mesa operatoria. Esperemos que no. Bienvenido. Gracias. Uno de los principales motivos por el cual eres el primer invitado a este podcast es porque, además de ser parte de nuestra formación como médicos, eres una referencia no solamente para nosotros, sino para muchos médicos en Valencia y en Venezuela en general. Y también porque tienes una larga carrera como profesor universitario, una experiencia que venimos desarrollando hace unos meses para acá, tanto Ignacio como yo, en la Universidad de Carabobo. Y queremos tanto compartir contigo algunas experiencias de la vivencia de la práctica médica durante todos estos años de ejercicio, que no vamos a decir cuántos son, y también de esa parte de ser profesor, tanto de pregrado como de posgrado, aparte de comentar tus experiencias, que nos oriente sobre ciertas situaciones que han surgido tanto con Ignacio como conmigo en este proceso y que queremos tener la voz de alguien más experimentado, no solamente con nosotros, sino con el público que nos ve, para ver qué vivencias has tenido en estos tantos años. Poquito. Puede que tengamos la oportunidad de comentar una o dos anécdotas que hayan pasado. No son muchas, pero trataremos de cubrir todas las expectativas. Para mí es muy importante, primero, como les había dicho, gracias por la invitación, pero además compartir con ustedes porque precisamente es una de las metas que me he trazado como médico y como docente, que es formar una generación de relevo. Y ustedes son esa generación de relevo, no solo en el campo de la medicina como tal, sino en la docencia. Porque nos encontramos en una etapa a nivel de la parte educativa, en donde muchos profesores se jubilaron o abandonaron la carrera y se dejaron muchos espacios que tenían una falla importante docente. Es precisamente este grupo del cual ustedes forman parte que yo veo que decidieron optar por la docencia como una forma de llevar la medicina más allá de la práctica médica habitual. Por eso los felicito y por eso me siento muy orgulloso de haber sido parte de los profesores que sembraron en ustedes un granito de arena que permitieran ser lo que ustedes son hoy, de lo cual yo me siento muy orgulloso. Muchas gracias. Orgullosas palabras. Creo que lo primero que quisiéramos preguntarte es, después de tantos años, después de tantas satisfacciones y tantas decepciones, ¿qué te motiva a persistir en la universidad? Precisamente lo que les había comentado ahorita, y además que traigo una inspiración de mis profesores. Okay. O sea, para mí es muy importante y es una forma de rendirle homenajes a ellos, de seguir sus pasos, porque tuve la oportunidad, gracias a Dios, de tener unos excelentes docentes que me inculcaron de que la medicina no era solo atender al paciente, sino que la formación médica era una actividad importante. Y no solo el homenaje a mis profesores, sino que estos años dedicados a la docencia, gracias a Dios, me han permitido ver frutos, en el sentido que uno con los años adquiere una especie de ojo clínico y uno puede, cuando ve al estudiante de pregrado, poder decir, mira, este muchacho le va a ir bien, este muchacho se va a destacar en tal área de la medicina o de la docencia. Y uno sabe, por la formación en pregrado, que esos muchachos, como es el caso de ustedes, que les va a ir bien como profesional de la medicina y como docente. Entonces, el ver que ustedes han seguido ese camino es la motivación más importante que me hace seguir, que me permite decir, mira, esto hay que continuarlo, porque necesitamos formar esa generación de relevo para que, bueno, en poco tiempo puedan decir, no he arado en el mar, puedo descansar en paz. Y creo que la pregunta surge básicamente de
el esfuerzo que hemos tenido durante estos meses y que nos ha supuesto a tanto a Ignacio como a mí, Claro. preparar las clases, estar dispuesto por el tiempo que significa en el día, no Y solamente además ir a estar con darle el artículo clases, 8, sino hacerlo exacto, es nuestro simultáneo. artículo 8, son nuestras guardias, son nuestras responsabilidades familiares, sacar las clases, aplicar los exámenes, hacer los exámenes, todo ese tras de cámara de la vida del profesor que quizás como estudiante no lo vemos y que de este lado vemos la cantidad de tiempo que consume y el corre-corre que es muchas veces. No, pero es que no solo eso, te vas a conseguir a un Polloles o a un Torrealba de estudiantes que te van a exigir, Claro, Total. claro. que te van a retar. Claro. Sí. Y eso es excelente porque te hace prepararte, estudiar, mantenerte activo. Porque de lo contrario, bueno, ya yo soy un viejo Sí. que creo saberlo todo y no necesito. Eso es mentira, Sí. eso es una trampa. Si pudieras, ahorita que comentaste lo de tus maestros, si pudieras nombrar a uno que haya determinado lo que es Alexis Riera hoy. Ay, caramba, es complicado, muy complicado escoger a uno porque son muchísimos. O sea, puedo decirte una figura, Efraín Zuckerman. Ok. O sea, Efraín Zuckerman es ese héroe paradigmático que tú tienes como médico que lo admiras como médico, lo admiras como docente, pero además lo admiras como esa persona que fue más allá, que fue tu orientador, que fue tu guía, que fue tu consejero. Ese profesor que en momentos de algún problema personal que Estuvo pudo haber ahí. tenido, ese Ujú. profesor estuvo ahí. Y para Claro. mí eso es muy importante. Pero no quiero dejar por fuera, o sea, son tantos a quien agradecerle y podíamos escoger uno que otro de algunas especialidades. Pero comenzando por el doctor Zuckerman, pero en el área de la cirugía yo tengo que agradecerle mucho a mis profesores de pregrado, el doctor Cito, el doctor Gubaira, el doctor Rodríguez y muchísimos otros doctores que estuvieron cuando me formé como médico. Y ya una vez en mi ejercicio rural tengo que destacarle la participación del doctor David Tremaria porque fue el médico que me dijo, mira, este camino puede funcionar para ti y gracias lo que hoy soy como cirujano, mucho se lo tengo que deber al doctor David Tremaria. Sabes que parte de eso que comentabas ahorita, de vernos con el pregrado y hoy en día, queremos aprovechar este momento para preguntarte, ¿qué recuerdo tienes de nosotros? Como el primer día que entramos en cuarto año, ese primer contacto que tuviste con nosotros, con los Y que con salieron el día que nos tomamos las fotos en el arco. en el arco. ¿Qué diferencia hay de esas dos personas? Ajá. ¿Con qué recuerdo te quedas de nosotros en esa etapa? Bueno, primero que llegó un momento en que la carrera se les hizo tan larga que ya yo no sabía si era estudiante de pregrado o de posgrado. pues. Los RC eternos. Entonces no sabía si graduarlos de médico o ya de posgrado porque se prolongó por tema pandemia. Claro. Pero eso estoy seguro que finalmente va a tener un punto a favor de ustedes, es que los hizo madurar. Seguro. Sí. Pero si hay algo que yo tengo que destaco de ustedes es, y que me pasó por primera vez como siendo docente, que de repente estamos en pandemia y bajamos la Santa María. Todo se bajó, todo se apagó. Y bueno, una opción era, bueno, yo me quedo en mi casa y no me importa y que pase lo que vaya a pasar. Y ustedes de repente me contactan, le dicen, nosotros queremos seguir. Y hicimos algo que para mí es extraordinario, que era buscar los espacios. Tal cual, hay una foto Sí, que documenta. hay Vamos a una ver si lo foto, colocamos claro, aquí. una foto que que para mí es muy documenta. importante, porque además yo venía de un momento muy importante en Tal mi vida, cual. y que entonces ustedes me hicieron pasar el switch. Mira, esto no lo vamos a dejar perder, nosotros vamos a seguir. Y no me importa si esto vale para una nota o no. Yo lo Claro. que quiero es seguir. Aprendiendo. Pero eso es importantísimo y no lo voy a olvidar jamás. Hay una anécdota que a mí me gustaría compartir, porque capaz en algún punto de la historia vuelve a suceder y que haya otro Alexis Riera para otro Ignacio Poyoli, creo que vale mucho. En el 2021, ya cuando había pasado la primera ola de la pandemia, hubo un momento en el que hubo una segunda ola y nos dijeron las clases tienen que pararse. Ya teníamos un poco de inercia, ya teníamos un poco de... De fluidez, comenzamos de otra fluidez vez. en la actividad académica. Y estábamos, yo estaba rotando justamente por cirugía con el doctor Alexis y
se da la oportunidad de que estábamos en un grupo y ese día nada más estuve yo. No hubo más nadie. Ok. Por diferentes razones, por la misma, quizás por el mismo virus, no lo sé. Pero estábamos solamente él y yo leyendo del Schwartz el ciclo celular. Estábamos los dos leyendo el ciclo celular en el urológico, hablando sobre la quimioterapia. Y yo me pongo a pensar en él pudiera haber estado en cualquier otro lugar haciendo cualquier otra cosa, pero él estaba para mí. Y no era la quimioterapia, era un maestro con un estudiante. Sentado leyendo juntos. Pero es que el mérito no es mío, el mérito es también de ustedes, porque precisamente ustedes lo buscaron. Claro. Y además ustedes se buscaban la última separata, la última publicación. Claro. Y seguimos haciéndolo, de eso y va el me podcast. podían despertar a la 1 de la mañana porque acaba de publicarse un artículo sobre enfermedad esotérica. El Levilan acaba de sacar una edición. Y que, por favor, es sábado, déjame en paz. Pero nada más grato para un docente que esas cosas pasen, Claro. porque precisamente eso es lo que te hace seguir, eso es lo que te hace, lo que te motiva Claro. a seguir. Y recuerdo que como no podíamos a lo mejor estar directamente atendiendo al paciente, pues buscábamos videos, Claro. precisamente Claro. la evolución de la medicina. Y bastantes videos Me que recuerda vimos. aquel famoso video de la vía central. De la vía central. Exacto. Bueno, si no lo podemos hacer, bueno, vamos a buscar el video, Claro. vamos a practicar Tal cual. cómo se hace. Tuvimos la oportunidad de practicar con Iván, pues no, pues lástima que no se Creo que así como hay hitos de la vida de Ignacio, también es momento de terminar de endulzar al doctor. Contando aquí un hito que para mí marcó bastante lo que fue mi carrera personal como estudiante. Y es que al salir de las básicas, el primer doctor con el que me enfrento fuiste tú. En la área quirúrgica, que fue la primera clínica que me tocó en cuarto año. Y claro, de las básicas vienes con otra mentalidad, por más que estudies, siempre hemos sido bastante estudiosos. Y en ese sentido, me sentía preparado. Preparado para nada. Preparado para la desgracia. Preparado para entrar a ese sitio y que dijéramos, ok, sí, mañana vamos a hablar de, qué sé yo, colecistitis. Y llegar y que me preguntan de páncreas. O Y al quién día es el siguiente, doctor Mosquito. el día siguiente, no, llámese páncreas, mañana voy con el páncreas. Estamos con páncreas y que me preguntaran por un actor de Hollywood. Y Exacto, así. exacto. Y eso generó en mí una posición de nunca es suficiente. Claro. Yo nunca se sabe lo suficiente, para nada en la vida, no solamente en la medicina, en cualquier cosa en la vida. Nunca sabes lo suficiente como para parar de estudiar, parar de investigar. Y parte de eso va por cosas como esas, surgen cosas como estas. Exacto. Claro. De esa necesidad de todo el tiempo estar a la vanguardia, entender que siempre hay algo nuevo Y que salir aprender. de la zona de confort, porque yo creo que una de las Correcto. claves era cuando tú creías que lo sabías toda la clase, había una pregunta que no te Que ibas no a sabía. saber, que seguro no te la Cuando- sabías, pero eso te llevaba a tengo que estudiar más. Cuando tú decías, ya me terminé de leer todos los libros de cirugía, o sea, mañana no hay Exacto. forma, bueno, sale una pregunta que se Exacto. llama... ¿Cómo llegas acá nuevo? Tal cual, ¿eh? Exacto. Y lo descubres exacto, en sexto. Exacto. Bueno, básicamente... Pero es que para mí esos otros detalles son importantes en la formación médica, no solo por cultura pop, como yo digo, sino entender el contexto del paciente más allá de su enfermedad. Porque si tú sabes que el paciente, bueno, puede tener una colecistitis, pero que además vive en tal pueblo, cómo se llega a ese pueblo, Claro. cuál es por ejemplo, la fuente de ingresos de ese pueblo, qué enfermedades son comunes en esa área, vas a entender y vas a manejar mejor ese paciente. Claro. De Claro. eso estoy Claro. seguro. Yo tuve la oportunidad de estar en casa de un paciente que fue intervenido de una hernia. Pero Ok. bueno, se presentó una eventualidad, me pidieron el favor y yo fui a su casa. Yo estoy seguro que ese residente o ese cirujano que lo operó hubiese estado en el sitio donde vive el señor, lo hubiese manejado de forma distinta. Ok. De repente lo hubiese dejado 2 o 3 días más en el hospital, Claro. porque las condiciones en No que era él la estaba forma. no le iban a ayudar a solventar el problema. Claro. Hablando de todo un poco, vamos a salirnos un poco de la parte De la de floral. docencia, sino algo un poco más personal. Ah. ¿Cuál ha sido, académicamente o sobre la medicina, tu momento más vulnerable? Ya sea como estudiante, como residente o como especialista.
podía usar un cliché, que a lo mejor no es cliché, y decir que, bueno, fue la última cirugía que hice hoy. Ok. Ok. Sin embargo, tengo que admitir que uno de los momentos más complicados y que me hizo replantearme la medicina y la cirugía fue cuando me tocó a alguien muy cercano a mí Ok. tenerlo como paciente. Ok. Cuando tú mezclas esa parte afectiva con un paciente y que todo lo que tú sabes, como ustedes lo dijeron ahorita, toda esa ciencia no te sirve como herramienta para solucionar el problema. O sea, Claro. y te caes, el mundo se te viene encima y tú dices, bueno, ¿y para qué me sirvió todo esto? Claro. ¿Sabes Pero qué? precisamente como homenaje a esa persona, había que seguir. Porque yo Claro. estoy seguro que eso hubiese sido su deseo y que el mejor homenaje que le podía hacer a él era seguir. Claro. No quedaba de otra. ¿Sabes qué? Personalmente eso lo habíamos conversado en una de las tantas conversaciones que hemos tenido durante estos años. Sí, Y se había quedado en eso, una conversación. sí. Hasta que este año, a principios de año, Ah. te mandé un mensaje, dimos un diagnóstico que no tenía una solución. Ajá. Y una vez que tuve un desenlace que no fue el favorable, te dije, ya entiendo por qué estudiar tanto frustra más. Sí. Y, Claro. por más que sentía que sabía lo que estaba pasando, sabía lo que se había que hacer, no había solución Claro. para ese caso en específico. Y frustrarte en el sentido de que por más que estudies o hagas lo que hagas, la muerte está allí. Y yo creo que de eso va también a veces entender de que no vas a curarlos, a veces simplemente tienes que acompañarlos Sí. y simplemente estar. Es así. Y yo a veces le digo a los muchachos que hay que mantener el ego en su Ujú. justo Ok. Sí. sitio. ¿Por Bien qué? Porque bajito. tú puedes sentir que yo lo salvé. Exacto. Sí, exactamente. Entonces yo le digo, bueno, y cuando eso no ocurrió, tú lo mataste. Exacto. Exactamente. Lo que sí les recomiendo y sí les aconsejo a todos mis alumnos es estudien. No solo Claro, estudien, por supuesto. hagan todo lo que esté al alcance y un poco más por el paciente. Háganlo, Claro. esfuércense, hagan todo lo humanamente posible. Pero ese misterio, vida o muerte, no lo manejamos nosotros. Claro. Sabes que una de las cosas que he estado reflexionando estos días sobre la medicina, que tiene sus cosas muy buenas y también tiene sus cosas malas, es que parte de lo que pasa con la carrera médica es que decidimos muy jóvenes una carrera que dura mucho tiempo y que suele quitarnos mucho tiempo porque absorbe la gran parte de nuestra vida. Se vuelve nuestro estilo de vida, nuestra carrera, nuestra vida familiar, se vuelve todo la medicina porque consume por el tiempo que toma estudiarla y dedicarle. Te deja muy poco espacio para otras cosas. Entonces, te toma con 17, 18 años, 16 años más o menos, y te escupe a los veintitantos graduado de médico. Y haces un podcast de medicina. En un podcast de medicina. Sí. Con un lapso de 7, 8 años en el cual probablemente no experimentaste o no exploraste otras aficiones. Claro. ¿Qué lamentas haber dejado de lado por la medicina? Bueno, primero, y tal vez uno de los secretos y consejos que se puede dar en relación a eso es que, bueno, disfruta al menos ese camino. Claro. Claro. Disfrútalo y a lo mejor no se te hace una carga tan pesada. Claro. Sin embargo, bueno, pues sí hay cosas que tú dejas a un lado. En mi caso, pues son muchos detalles, pero puedo decir, de repente, tener que trasladarme a la capital, a Caracas, a realizar un posgrado y dejar a mi hijo aquí en Valencia fue complicado. Tienes el corazón así como que En un partido lado, de un lado. claro. estás operando en un lado, pero estás en Exacto, otro quisieras lado. estar ahí todo Claro. el tiempo. Claro. Pero bueno, a veces son sacrificios que tocan hacer. Sin embargo, pues gracias a Dios la vida me ha permitido pues tratar de compensar un poco eso y no hay un día en que no piense y que si tengo la oportunidad de decirle a mi hijo te quiero, Claro. se lo digo y lo disfruto y disfrutamos. Una mucho forma ahorita. de compensar. Seguro. Claro. Sin embargo, hay otras cosas que, bueno, uno dice, bueno, es que la medicina es estudiar, y es cierto, pero bueno, una película no está de más, ir al Por cine no supuesto, está de claro. más, oír buena música está bien, leerse un libro. Comenzaste a hacer Exacto. fotografía. La fotografía, Comenzar la a hacer afición. fotografía como una alternativa a la todas esas cosas Claro. se unen finalmente. Claro. Y uno puede terminar uniendo pasiones. En el caso, por ejemplo, me gusta mucho la fotografía, mi pasión es la medicina y
puedo buscar la forma de conectar esas dos pasiones. Partiendo de ese punto, una pregunta que nos hacemos Ignacio y yo en este punto, que vamos a comenzar lo que sería nuestra carrera profesional y el posgrado y nuestra especialización y todo esto es, ¿realmente es posible equilibrar el éxito profesional con la vida personal en la medicina? Es complicado. La primera vez, lo que le había comentado antes, tratar de disfrutar ese camino de la medicina y que eso sea parte de tu vida, de tu formación. Pero puedes tener una vida plena y ser buen médico y disfrutarlo. Sí vas a encontrar ese tiempo, sí vas a encontrar ese espacio para tú sentirte realizado como médico, especialista y como persona. Seguro que buscas un espacio. Mensaje de aliento. ¿Qué crees que diferencia a un buen médico de un excelente médico? Está complicado. Uh-huh. O sea, un buen médico es ese médico que estudia mucho el tema, se prepara, atiende a su paciente, busca la última separata, la última publicación, el polloli de la medicina. Y un excelente médico tal vez es ese médico que va más allá de la medicina, que toca esa parte humana, que toca esa parte de decir, como habíamos comentado antes, no puedo solucionar tu problema médico, pero estoy contigo, te puedo apoyar, puedes llamarme a la hora que sea, porque bueno, yo voy a estar ahí contigo. Claro. Qué bueno, es una buena reflexión. Partiendo de todo esto, de tu recuerdo como estudiante y más o menos tu experiencia como profesor hoy en día, una forma de ver de todo el panorama de ese proceso es, ¿qué crees tú que diferencia a los estudiantes de tu época de la nuestra? Que no vamos a decir que salto generacional hay entre ambos. Ustedes son mejores. Mira, son muchos aspectos. Uno, la parte tecnológica, por supuesto, ustedes tienen un plus que no teníamos en ese entonces, pero ¿qué pasaba el estudiante de antes? Tenías una información médica que te lo daba el docente o estaba en los libros. Entonces tú no cargabas una memoria en el teléfono o en cualquier medio electrónico para almacenarla. El único disco que disponías era la cabeza. Entonces no había otra. Tenías que darle. Pero por supuesto, la medicina actual tiene esa ventaja, que tú tienes ese recurso a la mano, que el panorama es extenso, pues no hay, de repente tú quieres saber qué están haciendo ahorita en Sudáfrica y ya lo tienes a la mano. En mis tiempos, cuando por ejemplo nosotros, recuerdo cuando estábamos haciendo nuestra tesis de pregrado, bueno, sí, hay esta referencia y esta referencia está en el Táchira. Señor, usted tiene que ir al Táchira a buscar esa referencia. Claro. O tú tienes que ir al IBI, que es donde está esa revista que tiene ese dato, y no quedaba de otra. Ahora lo tienes al alcance de la mano. Eso puede generarte a su vez una confianza peligrosa, en el sentido de que te confías mucho del equipo. Pero imagínate que estás en un medio en donde no hay internet o el teléfono se murió. Se fue la luz, se fue la señal. Entonces ahí tienes tú que fajarte al conocimiento. Sí. O cuando estás en el examen. Claro. En el examen no estás conectado a internet. Sí, es que tiene que haber un equilibrio entre toda la información que probablemente al haber tanta no puedes almacenarla toda, pero lo básico y lo esencial tiene que estar. Yo les digo a los muchachos, o sea, hay una información que tiene que estar en la pantalla principal. Exactamente. Claro. Esa información no puede salir de ahí. Claro. Hay cosas de que, bueno, la historia del doctor Mosquito puede esperar. Exacto. Pero de repente en un muchachito que te está convulsionando, no puede esperar. No puedo sacar el teléfono. Por favor. Porque además ni siquiera te vas a acordar cómo te conectas a internet de la estrella. ¿Cuál es la clave? ¿Lo sabes o lo sabes? O imagínense cuando estás en un trabajo de parte. Así es. Tal cual. No hay forma. Partiendo de ese punto, una de las cosas o uno de los temas delicados de tratar en la medicina, y creo que incluso en el ámbito médico es delicado de tratar, es que no estamos exentos de cometer errores. Claro. Eso es algo que tenemos que comprender, y creo que es difícil de asimilar, y creo que en el puesto de alguien que tiene años de experiencia creo que es algo más asimilado. En el puesto de nosotros creo que es algo todavía difícil de manejar. Y precisamente por eso queríamos saber tu opinión, en tu experiencia, de cómo debe responder realmente un médico ante un error que comete. Ajá. Yo siempre les comento,
es una imagen muy vieja, que a lo mejor ustedes no la tienen en su pantalla principal, es el aceite del hígado de bacalao. Ok. En donde en la portada sale un señor con su bacalao. Ajá. Eso es lo primero. Agarre su bacalao y échaselo al hombro. Ok. No te lo sacuda. Ah, ok. O sea, lo primero que tienes que Mea hacer culpa. es Mea asumirlo. Es muy difícil, puede pasar, pero es muy difícil que un paciente vaya en contra de usted si usted le dice, señor, yo cometí un error. Claro. Ahora, cuando usted entra en fase de negación y comienza a buscar que es culpa de esto, que no Un es tercero. culpa o de un tercero, ahí todo Claro. te va a ir mal. Por supuesto. Claro. Somos humanos, tenemos como humanos pues la posibilidad de cometer un error y lo más aconsejable es admitirlo. Claro. Ok. Mire, sí, esto pasó, puede pasar, lo siento mucho. Y no solo admitirlo delante del paciente, sino ante los colegas. O sea, Claro. me pasó Claro. y yo quiero aprender de esto y en qué puedo ayudar. que no te pase a ti. Que no te pase a Por ti, supuesto. porque Claro, puede pasar. claro. Porque a veces nosotros, el ego nos impide Reflexionar y buscar. Y buscar otra una cosa solución. que les doy de consejo a ustedes y a los que nos están escuchando o viendo es no tengan el miedo, ni el temor, ni se dejen vencer por el ego de pedir ayuda, Claro. de buscar Ok. ayuda. Eso es importantísimo. Claro. O sea, si yo tengo un caso, mire, mientras más colegas tengo alrededor ayudándome, mejor. Mejor. O sea, eso es... Más cerebros. Ayúdenme, más Claro. cerebro y te ayuden a pensar. Y esa es la ventaja de uno mantenerse activo, por ejemplo, a nivel hospitalario, donde, bueno, tú tienes la revista y estás con Todo los el estudiantes de pregrado, de posgrado y adjuntos, en donde, bueno, entre todos vamos a discutir este caso y llegar a un consenso. En el primer episodio hablamos de un término que se conoce como burnout. ¿Sí? Y queríamos escucharte hablar un poco sobre algunos datos sobre los residentes de cirugía a lo largo de la historia y del mundo en la actualidad sobre eso. Entonces, Sí. Sabes que en ese proceso del capítulo Ajá. pasado, que revisamos algunas revisiones a nivel mundial de qué estadísticas había para poder abordar el tema de un punto de vista más objetivo, pues nos conseguimos con varios estudios. El cual, una de las cosas que me sorprendió, y te voy a dar ciertos datos que tengo por acá, es que muchas de estas revisiones sistemáticas o estas investigaciones que se hizo sobre el burnout trataron de catalogar la tasa de burnout que se presentaba en los estudiantes o profesionales de la salud en función de su especialidad. Y en muchos de estos, las áreas quirúrgicas tienen una alta tasa de burnout, bien sea porque están despersonalizados o porque tienen una baja tasa de sensación del éxito en su trabajo. Ok, te voy a dar algunos datos, por lo menos. En un estudio publicado en el 2018, que realmente fue una revisión sistemática que incluyó 26 estudios sobre el burnout, se clasificó a los residentes que padecían de algún grado de burnout en función de la especialidad a la que pertenecían, siendo el grupo más afectado en las áreas de cirugía general, anestesia general, ortopedia y obstetricia, con prevalencia de hasta 40% de este padecimiento. Un segundo estudio, esta vez fue observacional y se realizó en España, donde la Asociación Española de Cirujanos evaluó cerca de 450 residentes de cirugía general, en los cuales se evidenció síntomas de agotamiento o de burnout en cerca del 50% de estos, y el 5% de ellos tuvo algún pensamiento suicida durante la residencia. Estas cifras se repiten a lo largo de muchos estudios, en los cuales uno de los elementos a destacar es que todas estas áreas quirúrgicas suelen tener más tasas de burnout. ¿Cuál crees tú que es la causa que se asocia a esto? Ahí yo debo asumir mi mea culpa como docente. Y a lo mejor esa famosa frase, bueno, porque así lo hice o así me informaron, Ok. etcétera, etcétera. Y es cierto que sucede y además ahorita está de moda, pues ahorita está de moda hablarlo, o sea, está así como es el tema Del día. a nivel de las redes ahorita, Claro. tocar el tema. Es complicado, no está fácil la respuesta y la solución. Sí hay ajustes que se pueden hacer, sí hay cosas que se pueden hacer, pero lamentablemente no podemos decir que lo vamos a erradicar 100%, porque Claro. si no nos vamos al otro extremo. O sea, ¿qué va a pasar con ese médico que no maneja el estrés, que no Bueno, sabe situaciones trabajar adversas. bajo presión? Pues es que no tenga complicado. una carga de pacientes para llegar a tener tanta pericia. Destreza. Pericia, Ujú. En claro. un caso. Y imagínate, tienes
una cirugía puede prolongarse 6 horas, Claro. 7 horas. Entonces tú dices, bueno, estoy agotado, estoy estresado, no Me voy a voy. seguir. No puede seguir. Venga Venga el siguiente. Tienes Claro. que tener la preparación para eso. Claro, claro. Sí, yo creo que debe existir un punto medio con cambios, sobre todo con las guardias, porque es lo que conversábamos en el episodio anterior. Tus habilidades, probablemente para diagnosticar esa colecistitis, no van a ser las mismas Ujú. a la primera hora de tu guardia como a la hora 32. Claro. Entonces, y mucho menos la destreza quirúrgica. Claro, y justo puede ser que la herida por arma de fuego con una herida cardíaca te llega a las 3 de la mañana. Eso lo comentábamos en el capítulo pasado, Exacto. que no necesariamente el que requiere mayor habilidad mental y física va a llegar cuando estás en tu mejor momento. No. Exacto. Puede llegar cuando estás en tu peor momento de la así, guardia, exacto, tanto así. físico como mental, y lo comentábamos, que obviamente para alguien experimentado y que tiene un camino ya en la medicina es algo mucho más fácil, pero lo planteamos como que realmente es el principal reto de nuestro ejercicio en la rural, que de repente pasamos todo el día atendiendo pacientes que tienen patologías más Diferentes clínicas, de manejo más ambulatorio, que es la palabra ideal, ambulatorio, que otras que de repente requieren un traslado, requieren un manejo más especializado, que requieren de nuestras capacidades cognitivas y físicas al 100% y que capaz llegó a las 3 de la mañana. Exacto. Después que Claro. tienes 35, 40 o más pacientes entregaste atendidos. tu guardia y no es que, bueno, ya yo me voy para mi casa porque se terminó la guardia. No, Por es que supuesto. tienes que quedar ahí, Exactamente. tienes que estar ahí pendiente de los pacientes. Y eso pasa no solo en el medio público, en el medio privado también. Claro. Tú operaste y no, bueno, que otros, la guardia se encarga. Nos no sé, vemos. de tú. Claro. Papá, o sea, tienes que responder. Exacto. Sabes que una de las cosas de las que tratan estos estudios es tratar de ver exactamente cuáles son los factores que hacen que esas especialidades quirúrgicas tengan mayor tasa de burnout, más allá de cualquier cosa, destacando que es un problema mundial, o sea, no es algo de nuestro país, no es algo de nuestra región, es algo a nivel mundial, pasa en todos los países. Y tiene que buscarse una causa, porque a lo mejor los mismos sistemas de salud acá no son los mismos en otros lados, Claro. y sin embargo ese factor se repite. Se repite. Y una de las cosas que se menciona en estos estudios es que de repente en el área quirúrgica el descanso no es el adecuado. No. ¿Por qué? Porque el residente de cirugía o el especialista que interviene un paciente, como bien acabas de mencionar, va a descansar en su turno 2 horas. Y en esas 2 horas, probablemente, ese paciente requiere una reintervención o llega una emergencia que requiera que un residente de mayor rango o un especialista esté al tanto y ese descanso se arruinó Claro, en ese tiempo. claro. Entonces, el estado de descanso mental, incluso durante el sueño de ese residente o ese especialista, no existe en el área quirúrgica. ¿Cómo ha sido tu experiencia en tu parte de estudiante en ese de posgrado en ese sentido? ¿Realmente descansabas? No. Mucho menos R1. Es que y también es un tema complejo y por eso yo asumo mi mea culpa en algunos puntos. Por ejemplo, aumentar el número de residentes por año. Ok. Ok, entonces tú dices, bueno, vamos a tener, en vez de ingresar 12 R1, vamos a ingresar 24. Eso suena bien. Pero, ¿qué hemos visto en la práctica? Que entonces la responsabilidad se diluye. No, pero es que le tocaba a él, no, que le tocaba a Torrealba, no, que se lo de Poyole. Y nadie termina asumiendo la responsabilidad del Ok. paciente. En cambio, cuando vemos que la cantidad es menos, bueno, lo resuelves tú, no hay otro que lo resuelva. Tal vez en unas condiciones de responsabilidad, en el sentido de que, bueno, somos más residentes, pero tenemos que saber que este es el trabajo que hay que hacer y que no voy a evadir mi responsabilidad. Claro. O sea, si yo Ok. tengo que ver a ese paciente, Lo voy a yo lo ver. voy a solucionar, no que mi COR se encarga. Claro. Entonces, es complicado en ese sentido. En mi posgrado, solo en mi servicio al menos, éramos 3 R1, 3 R2 y 3 R3. Y solventábamos todo el servicio. Pero íbamos al punto, sabíamos lo que había que La hacer. responsabilidad de cada Todos uno. aportaban, y ese es otro punto. No es porque yo soy R3, ya yo no voy a hacer una cura, yo no lo voy a Exacto. escribir Ok. a mi paciente. Si el trabajo se distribuye entre todos, estoy seguro que se puede Más fluido. fluir y los resultados son. Sí, yo son creo que óptimos. las reglas, cuando están claras, Todo funciona mejor. todo funciona mejor. Va a funcionar y todo se nutre. Y además tienes Claro. el tiempo para hacer alguna otra actividad. Exacto. Echar un chiste malo. Alguno bueno de vez en cuando. De vez en cuando, sí. Porque ese es uno de los de parte de la formación de un cirujano, saber el chiste malo, que si luego se hace aburrida la cirugía. Si, vamos a hacer esta hipótesis. Si tú no fueras Alexis Riera,
Tú eres un estudiante de cuarto año de medicina o un R1. ¿Qué te gustaría o qué crees que verías en Alexis Riera el primer día que entres al hospital? Está complicado eso. Golpe bajo, doctor. Primero, ojalá y que le pasara a todos los estudiantes que toda esa información acumulada en todas las materias anteriores estuvieran sacarla del bolsillo. Sería genial. Segundo, pedirle a Dios que mis superiores pues sean unas personas humanas, atentas, estudiosos, que exijan de mí, pero que también me den. Okay. Eso es muy importante, porque puede ser que yo tenga un profesor que no me exija, un profesor que, bueno, si yo respondo o no respondo, no pasa nada. Es indiferente. O el profesor que está preocupado, mira, pero ¿qué te pasa? O sea, yo cada día te voy a exigir un poco más y que uno ve ustedes, o sea, en el monstruo que se han convertido ahorita para bien. Sí, pedirle eso de que, oye, estoy abriendo esta puerta de este mundo mágico y que por supuesto voy a entrar con mucho miedo otra vez, con todo el terror del mundo, pero sé que tengo unas bases que me van a ayudar a que ese camino sea más ligero. Claro. Parte de esto que decíamos ahorita, que en la práctica médica pasa mucho eso de que el paciente más complicado no necesariamente llega en el mejor momento. Es algo que en todas las especialidades puede pasar, como residente puede pasar, pero creo que dentro de un posgrado hay un elemento de que si eres quirúrgico, van a ser cosas del área quirúrgica. Si eres clínico, son cosas del área clínica. Una cosa del médico rural es que puede llegar cualquier cosa. Sí. ¿Por qué si tenemos una cierta responsabilidad y ciertas limitaciones que sabemos que las tenemos, por qué dentro del gremio médico se le quita tanto valor al médico general? Ese es un error. Y hay países, pues España, en donde existe el médico familiar. Claro. Y no solo no es un médico que toma poco tiempo formarlo, puedes durar hasta 5 años formándote como médico familiar, porque precisamente el 80% de las patologías a lo mejor se pueden solucionar en un medio rural o donde vive el paciente. Claro. Y dejar ese paciente para referirlo a un hospital nivel 4 o a una subespecialidad, un pequeño porcentaje que a lo mejor no llega cuando ni al 30%, es para esos casos. Entonces todos así nos desde pregrado, ¿y qué especialidad vas a hacer tú? Concéntrate en ser médico. Exacto. Primero gradúate. Cuando hablamos de médico general, y yo le decía, la universidad los prepara a ustedes es para atender un medio rural, no para atender un medio hospitalario. Prepárate para eso. Yo puedo contarles una anécdota. Mire, yo era 8 años maicilla. Ok. Y llegó un médico rural. Ok. El doctor Américo Cárdenas. Para mí era impresionante aquel doctor, así todo formal, todos sus conocimientos. Estuve muchas veces en su consulta. El doctor Cárdenas sigue pasando consulta allá. Wow. Unos cuantos años. Unos cuantos años. Y unos cuantos pacientes, ¿viste? Y ya va. ¿Tú crees que el doctor Cárdenas está traumatizado? No, está feliz con lo que hace ya. Claro. Y yo estoy seguro que no hay ningún habitante del pueblo y de todos los pueblos cercanos que no hayan estado en su consulta. Claro. Por supuesto. Y que le ha solucionado muchísimo. Y yo imagínense la emoción que yo siento ahorita cuando me llega una referencia al doctor Cárdenas. No, por supuesto. Claro, muchísimo. Y es impresionante. Entonces, ese médico es el que debemos formar inicialmente. Es a esa atención primaria a la que no debemos descuidar, a la que debemos fomentar. Y estoy seguro que esa medicina primaria, curativa y preventiva va a solucionar el problema y va a disminuir muchísimo el hospital. En todos los hospitales. Tal cual. Y pasa generalmente por el gremio médico, realmente, que nos referimos a, bueno, en este punto seguimos allí, pero se refiere mucho al especialista o incluso al residente, es algo que está culturalmente instaurado. Como que, bueno, eres el rural o eres el médico general. Y son 8 años de estudio. Y fuera de la medicina también pasa, te exacto. preguntan,
eres médico, así, ¿qué especialidad tienes? Es lo primero que hacen, ¿no? Si estás Es todo el ejerciendo, no tema, estás ejerciendo. no. O sea, ¿qué teléfono tiene? Sí, O sea, ya, exacto, pero ya va. cálmate. Exacto, ya va. Hay, claro, eso tiene que ver con las programaciones que se hacen ya a nivel nacional. En mi caso, se exigía que para entrar al posgrado tú debías tener 2 años de graduado. Ok. Y eso no me parece mal, porque eso te forja. tu formación se va consolidando y vas al posgrado ya con una mejor preparación, y además tienes tiempo para pensar exactamente qué es lo que quieres hacer. Claro. Ok. Porque es muy triste que tú de repente, o por presión familiar o por presión social, termines haciendo, bueno, yo voy a hacer el posgrado de tal cosa, y de repente estás en el segundo año y esto no es lo que me gusta. Claro. Yo no soy feliz con lo que estoy haciendo. Claro. Esos 2 años te permiten estar, al menos tener algo muy claro, que yo a veces le digo a los estudiantes, qué cosas no te gustan. Eso es importantísimo. O sea, qué especialidad yo no voy a hacer. Ese es el primer paso que tienes que dar. Una de las cosas que queríamos aprovechar, eso que acabas de mencionar sobre la especialidad y sobre arrepentirse en el proceso, es que dentro de este proceso de terminar de graduarse, iniciar la rural y vivir este proceso de decisión de qué especialidad realizar, nos hemos conseguido con que de repente hay personas, que era mi caso, que estaba decidido por una especialidad y me gradué y las dudas aparecieron en cuanto a qué realizar, y eso pasa mucho y es una etapa en la cual las dudas de qué especialidad realizar, dónde realizarla, qué camino realizar, de repente qué hospital realizarlo, qué universidad, hacer una residencia primero, tomarte un año, es una etapa de decisiones bastante complicada que abruma mucho, porque nos ha pasado con compañeros, incluso nosotros mismos, que abruma ese proceso y que creo que es difícil elegir una vez que caes en ese hueco de dudas. ¿Cuáles son hoy en día, en el mundo moderno, en nuestro país, para ti los factores que determinan la especialidad que debe elegir un médico general en este caso? Claro. Eso que les comentaba ahorita de tomarse ese tiempo para pensar es vital. Fíjense en mi caso. En pregrado, yo estuve 3 años y medio en el SMIN, lo que era el Servicio de Medicina Interna de la Maternidad. 3 años y medio viendo pacientes con patologías médicas, no quirúrgicas. Entonces me voy a hacer la rural en mi querido hospital de Guacara, y de repente aparece la cirugía. Que algo así, como les había dicho antes, tenía claro cosas que no quería. Ok. Claro. O sea, de repente tú me dices, tú vas a ser psiquiatra. Oye, no, por ahí no van los Por ahí tiros, no no va. me gusta, pero había un campo que podía ir por aquí o por allá. Pero fue precisamente mi pasantía por el hospital de Guacara donde yo decía, lo mejor es la cirugía. Y descubrí la cirugía y sentí que podía irme por ahí. Ahora, ¿qué dices? Que eso que tú dices de qué es cuál sería los criterios para decidir me voy por esta especialidad o la otra. Tiene que ver mucho con primero lo que tú realmente, no la presión social, Identifique. ni Tú porque tienes algo en la cabeza que te está diciendo, por aquí no es. Por aquí por aquí no no es. es. O porque mi papá es tal cosa, No, yo voy a hacer tal claro, cosa. claro. O sea, yo hubiese sido, cónchale, que Ángel Gregorio hubiese hecho Cirugía. pero bueno, pues, hizo Claro. radiología y además lo hace bien. Claro. Eso es importantísimo. Lo hace Claro. bien porque es algo Se que te le da. gusta y lo Quiero ser disfruta. cirujano, pero las manos no Ya. me dan. Bueno, no te da. Perfecto. Y a lo mejor buscaré la forma de arrastrarlo. Claro. Pero no dejarse llevar de que, mira, ese doctor es a lo mejor neurocirujano y anda en un Mercedes y ese es mi sueño. Si Ok. te vas por ahí, papá, no te va a ir bien. No. Ok. Seguro que no te va a ir bien. Tiene que ser tú cómo te vas a sentir en esa especialidad, cómo te ves. Claro. Oye, si tú, por ejemplo, no soportas un muchachito que esté llorando, yo creo que... Pediatría no por ahí es. por ahí no van los tiros. Entonces tú tienes que ir viendo hacia dónde puede ser lo mejor. Pero estoy convencido que es en donde tú te sientas más cómodo y que va... Porque el posgrado, sea el que sea, no existe posgrado fácil. Ujú. Todos van a tener un nivel de complejidad, todos vas a tener a lo mejor alguien que vas a decir, lo tienes que quedar conmigo, no, Carmen, a lo mejor lo que vas a exigir más de ti. Claro. Y si es algo
que a ti no te gusta, va a estar complicado que tú pases la prueba. Rindes. En Claro. cambio, si usted tiene su meta clara, porque eso es lo que me gusta, vénganse Claro. todos contra mí que yo voy para allá. Llegó el momento del podcast por el cual Nos identifica. nos identificamos. Nos identifica el doctor Necesitamos desmitificar lo siguiente. ¿Qué opina Alexis Riera? Te voy a comentar sobre un estudio y después comentarás sobre tu experiencia. Sobre la analgesia en abdomen agudo quirúrgico. ¿Ok? Ajá. ¿Qué ocurre? Revisando el tema, me encontré con un metaanálisis de la revista Cochrane. La revista Cochrane analizó Esos 8... estudiantes que se lo pasan revisando. Revisando Pero bueno. cosas. Estuvo bueno, estuvo bueno. Golpe bajo. Analizó 8 estudios. Y estos 8 estudios eran aleatorizados, controlados, y compararon el uso de opioides con placebo en un grupo de pacientes que llegaron al diagnóstico de abdomen agudo. Se comparó el desenlace, si el uso del opioide modificó en algún momento el diagnóstico final. Y se dieron cuenta que no. Se dieron cuenta que lo único que benefició fue un trato más humanizado hacia el paciente. Que tú como médico le quitaste el dolor e igual llegaste al diagnóstico. Y al desenlace afortunado quirúrgico. Entonces, con estos resultados, ¿por qué crees que todavía hay prácticas de que diagnostican o estás en el proceso de diagnosticar algo que pudiera ser quirúrgico con este síndrome y todavía está la práctica de no colocar analgesia? En medicina hay muchos paradigmas. Ok. Claro. Entonces, esto es así porque lo hacían mis profesores, etcétera, etcétera. Sin embargo, si el Alzheimer no les ha afectado a ustedes, deben recordar que yo les decía que no fueran sádicos. Exacto, Ujú. En el claro. sentido de, Claro, ónchale, si yo estoy en Canuabo exacto. con un paciente con una sospecha de apendicitis y yo sé que a lo mejor ese traslado se va a tardar 6 horas, 8 horas, no sea sádico. Colócale el analgésico. Claro. Eso sí, en la referencia usted coloca, le coloqué tal analgésico, no antiespasmódico, por favor. Por Claro. favor, Analgésico, por favor, por favor. Por favor. Tal analgésico Claro. a tal hora, Claro. de manera que usted sabe el tiempo de vida media de ese medicamento, y cuando lo vas a revisar, no es que el paciente llegó sin dolor, lo voy a contrarreferir, Claro, no. Ujú. O sea, claro. dar su tiempo, Claro. reevaluar al paciente y ya lo haga. Otro punto, el paciente ya está en el hospital. Bueno. Ya usted sabe que es una apendicitis aguda o una colecitis. No sea sádico. Póngale Puede ser el que el paciente analgésico. se tarde hasta 24 horas en O subir puede al que sea quirófano. tu papá, ponle Claro, analgésico. Ponle el analgésico, porque a lo mejor los señores lo suben al quirófano y lo bajan porque está hipertenso. Oye, Exacto. si tienes Tal un cual. dolor. Y por favor. todavía tiene dolor. Entonces, coloca el analgésico, Claro. escribe en tu historia que le colocaste tu analgésico, solo que ese paciente es quirúrgico. Claro. No es porque ya se le quitó el dolor Se va a ir a su casa. y se va a ir a su casa. Claro. Sin embargo, no los estoy incitando a eso, pero sí hay estudios donde se demuestra que de repente un paciente con una apendicitis en su fase inicial, a lo mejor tú le colocas antibiótico, Y- le colocas analgésico Sí, y sí hay. existe el tratamiento médico. Médico. No es que yo lo esté aconsejando, pero eso está descrito, Claro. eso Claro. existe. Claro. Sin embargo, ese paciente que tiene una patología quirúrgica severa, importante, Ujú. por esa dosis de analgésico que tú le hiciste no va a cambiar. No va a cambiar. Solo que él va a estar Claro. más cómodo y En- con más confort. En nuestro contexto del rural como tal, ¿tú crees que parte de esa limitación a quitar el dolor en ese paciente sea por una inseguridad del examen físico con el que envías a ese paciente? Puede ser, o sea, existen los SDS. Ah. Momento de culturizar al podcast con la sigla del doctor. Entonces, claro, si pueden haber traumatismos testiculares en el sentido de que de repente el paciente, tú pensabas que era una epigastralgia y un infarto. Claro, Exacto. claro. Allá está el conocimiento, Claro. es importante. Claro. La clínica, la evaluación. Claro, por supuesto. No existe diagnósticos de librito. Claro, Eso claro. no existe. O sea, tú tienes que ver exactamente la edad del paciente, la evolución clínica, saber, como siempre les he dicho,
te pueden faltar síntomas, pero nunca te va a sobrar. Claro. O sea, si el paciente tiene un dolor en epigastrio y de repente se le está necrosando un dedo, algo está pasando. busca otra cosa porque eso no está cuadrando. Claro. Ahí sí donde el criterio médico es importante de decir, mira, esta patología me cuadra más hacia esto. Y al final es entender de que el dolor es el síntoma. Si tú estás pensando en la enfermedad, tú tratas la enfermedad. Claro. Y- Claro. Bueno. Pero como habíamos dicho, o sea, el sadismo de que Claro. o sea, el paciente revolcando se mete con un cólico nefrítico. Exacto. Y, que Claro. tengas Y duda, yo te aseguro, y lo José, dejes- que muchos de los rurales no colocan analgesia, no porque no sepan de que deben colocarla, sino por el miedo a Esa inseguridad. llegar, no a su bueno. error, A que sino te a también llegar a un al hospital hospital y que te Y que le reboten te el digan, paciente. ¿por qué le colocaste esto? O No. ya no es esto. Claro. También Entonces, es cierto. sí, es, sí. es un punto. Y para Claro, pero ahí también tienes que tener el punto de que puede pasar. Claro. O sea, no, es que yo le coloqué analgésico, se le quitó y lo mandé para su casa. No, Ah, no, por pero- supuesto que no. Sí. Pero Por hay supuesto que aplicar no. la lógica de que... Claro. Claro, es lo mismo. La apendicitis no se va a curar porque le pongas un analgésico. Sí, Tienes que pero no lo mandes operarlo. para la No lo casa, mandes para la casa. el dolor. Exacto, O sea, es el criterio. exacto. Aquí para ir culminando esta conversación, sabemos de tus máximas, las máximas de la Ajá, medicina. sí. Nómbranos una que consideres que es importante que la gente se lleve el día de hoy. Ah, caramba, está difícil. Esa que les comenté ahorita es, Es muy importante. muy yo siempre la importante. O pienso. sea, cuando te sobra un síntoma que no te cuadra con la patología, frena Y arranca piensa otra vez. Piensa de vez nuevo. otra cosa porque no es normal. Y pensar que lo más frecuente es lo más frecuente también. También. Ujú. O sea, no irte todo a Doctor House, Claro. todo a Poyoli, ¿Qué pasa? No, Una sarcoidosis. o sea, si yo tengo un dolor en epigastrio, reflexión fosílica derecha, náuseas, vómitos, eso no es un tumor sarcomatoso. Claro. Por supuesto. peritoneal. Lo más probable es que eso no Eso, necesite. o sea, Por supuesto, por Entonces, supuesto. y como esa hay muchas otras máximas que están a la orden en riera.com. Estamos Una- muy agradecidos con la entrevista de hoy. Un placer ya estar de este lado, un poquito más cerca. Sí. Y te esperamos Aunque- en un próximo capítulo para tratar cualquier otro tema. Muy agradecido con ustedes por la invitación. Todavía la taquicardia pues Está fuerte. activa. Sin embargo, al igual que como puede ser con una patología médica quirúrgica, para mí esto es un reto, pues, y lo tengo que asumir. Y saber que ustedes, como alumnos y ahora como médicos y docentes, están siguiendo el camino y de lo que estoy seguro que lo van a hacer mejor que lo que yo le he hecho, pues eso me hace sentir súper orgullosísimo. Felicitaciones a ustedes y a todos Muchas mis gracias. dejados de esta promoción que lo están haciendo muy bien. Yo sigo a la orden para esta locura y cualquier otra que ustedes quieran emprender, y gracias por la invitación. Gracias. Queremos cerrar diciendo también gracias por ser parte de nuestra formación, por hacernos los médicos que somos hoy en día y que seremos en un futuro. Y gracias también a todas aquellas personas fuera del doctor Alexis Riera que forman parte de la universidad y que forman parte de las universidades a nivel nacional, que siguen luchando y siguen formando médicos día a día de calidad, y que eso es lo que queremos. Y con el doctor Alexis Herrera por el humor negro. Por el negro. Hasta luego.